Hemos hablado de algunas historias, por ejemplo, de cómo Jacob tuvo su nombre cambiado a Israel, Abraham, que se cambió a Abraham. Tenemos también a Saulo, que tuvo su nombre cambiado a Pablo, etcétera. El cambio de nombre significa un cambio en la personalidad, en la naturaleza de, en este caso, el personaje bíblico del que se nos está hablando. Ahora, el Señor no cambia, el Señor no cambia, pero sí tiene muchos atributos, tiene muchas características, y por eso los diferentes nombres que se usan para revelar la personalidad de nuestro Señor. Y cuando hablamos de querer ver a nuestro Señor, como decía la pregunta al principio, resulta que hubo una persona que le pidió esto al Señor. Le pidió esto al Señor. Pero lo que hizo el Señor fue quizás no lo que nosotros esperáramos, o no lo que quisiéramos, o no de la manera que uno esperaría que fuera. No hace falta que vayas ahí, pero se encuentra en Éxodo 33, 18. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Moisés le pide al Señor verle. Él quiere verle. En el versículo 19 le responde Dios y dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Y en efecto es exactamente lo que hace Dios. Dios se va a presentar, digamos, delante de Moisés. Pero resulta que nadie puede ver a Dios. ¿Qué ocurre cuando un ser humano pecador ve al Dios santo? Muere. No puede verlo. La santidad del Señor es tan grande que elimina el pecado y el pecador delante de él. Pero el Señor en su misericordia dice: mira, me voy a presentar delante de ti, pero voy a tapar tus ojos y pasaré delante de ti. Y vemos en el capítulo 34, versículos del 6 al 7, lo increíble que es Dios mostrando su gloria a Moisés. Dice el versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta tercera y cuarta generación. Fijaros que cuando Dios se presenta delante de Moisés, no aparece físicamente, es decir, no lo puede ver Moisés físicamente, pero proclama sus atributos. Dios equipara a ver la gloria de Dios con conocer sus atributos, con conocer su carácter, con conocer su perfección. Y esto es lo que hace el Señor delante de Moisés. Tapa sus ojos porque no lo puede ver, pero proclama su carácter, proclama todo lo que Él es. Por eso conocer los nombres de Dios significa conocer sus atributos, conocer su carácter, su personalidad, significa ver la gloria de nuestro Señor. Hemos podido ver algunos nombres hasta el momento. Hemos visto el nombre de Yahweh, que hace alusión a la eternidad de Dios, como Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio, sino que trasciende nuestro entendimiento, trasciende el universo, el Dios eterno. También hablamos del Dios Elohim, es decir, el Dios todopoderoso, el Dios que es capaz de crearlo todo solamente con el poder de su palabra. Da una orden y esta tiene que ocurrir. Así que no queremos solamente saberlo por saber, sino que queremos saber qué implica esto en la vida nuestra cotidiana, diaria. Cómo vivimos nuestra vida va a depender en gran manera de cómo entendemos a Dios. Cómo entendemos a Dios va a guiar nuestra manera de comportarnos. Y el nombre que queremos ver en el día de hoy es el nombre Adonai.
Adonai. Es el nombre quizás más utilizado en nuestras traducciones. No sé si os habéis fijado que aparece a veces la palabra Señor en mayúsculas. Eso suele ser la traducción de Yahweh. Y sabemos que Yahweh o Jehová se hizo esta palabra con la palabra Yahweh y Adonai. Se pusieron junto las consonantes y las vocales formando esta palabra. Y Adonai es la forma en la que se suele dirigir más a menudo en nuestras traducciones, es decir, Señor, Señor. Y queremos saber también cuál es su origen, de dónde sale esta palabra Adonai. Para empezar, la palabra Adonai no es el nombre de Dios como tal, sino que es un título. Es un título. Es Señor, se traduce. Pero también se traduce como dueño, se traduce como amo y hasta se traduce como marido, ¿verdad? Así lo vemos en algunos versículos. Por ejemplo, vemos como Sara llama a Abraham mi señor en Génesis 18:3, ahí la palabra es Adonai. También se traduce en Génesis 39 como amo. Tras José, cuando José fue vendido por sus hermanos, llegó a la casa del Señor o del amo en este caso. También se traduce como decíamos marido e incluso como rey. En Primera de Samuel la palabra Adonai se traduce como rey. Como vemos, no es un nombre como tal, como puede ser el nombre de Yahweh, sino que es un título. Es un título. Pero cuando se dirige a Dios, la primera vez que lo vemos es en Génesis 15 del 1 al 4. Y en verdad está en un lugar muy interesante porque justo lo que ocurrió antes es que Abraham había conquistado a otros pueblos, los había derrotado en la batalla, en guerra, y después fue a pedir la bendición a Melquisedec y a hacer una ofrenda al Señor. Y es en este momento cuando el Señor se le aparece a Abraham y dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Aquí en el versículo 2 es cuando vemos que la palabra Adonai se usa específicamente para dirigirse a Dios. La traducción sale como, oh Señor Dios. Esta expresión entera es Adonai, Adonai. Pero aquí él no se está refiriendo simplemente a una persona que está en un cargo superior, sino que aquí él se está refiriendo a Dios, al mismo Dios, el Dios que le había dado la promesa anteriormente. Fijaros cómo Dios se presenta a él y ¿qué le dice? Que no tema. Dice, no temas, yo seré tu escudo, yo te daré la recompensa. Está ahí mostrando su autoridad y su dominio fuera de su propia existencia. Si pudiera traducir esta palabra o darle un significado más preciso, esta palabra significa suprema autoridad y soberanía sobre todas las cosas externas a sí mismos. Lo repito, denota suprema autoridad y soberanía sobre todas las cosas externas a sí mismo. Si Elohim era el poder creador, Adonai es el poder de autoridad sobre lo creado. Si Elohim hacía referencia a que Dios podía crearlo todo, Adonai hace referencia a que Dios puede controlarlo todo. Todo está debajo de su control, debajo de su soberanía, debajo de las manos de Dios. Así que aquí Abraham, tras haber vencido la guerra contra las naciones vecinas, tras haber pedido esa bendición a Melquisedec y haber dado
una ofrenda, fijaros que su manera de dirigirse a Dios es llamándole, oh Señor, oh Señor. Todo le pertenece. Aunque Abraham haya ganado las guerras, los imperios, los reinos, todo le pertenece al Señor. Aunque Abraham haya recibido una bendición de Melquisedec, la bendición proviene del Señor. Y Él no solamente es el que controla todo, sino que Él es el único capaz de ofrecer protección y recompensa. Fijaros, cuando estudiamos la historia vemos los diferentes aspectos de la historia y uno de ellos es los pactos feudales, por ejemplo, que los campesinos iban al rey y le hacían un acuerdo que le iban a dar cierta cantidad de dinero o de bienes a cambio de ¿qué? De su protección, de su protección. Como ellos no tenían cómo protegerse, tenían que acudir a alguien que tuviera el poder para hacerlo. Y aquí es como Dios se está presentando como el único capaz de proteger de todo. De nuevo, es algo externo a Él mismo. Dios promete proteger a Abraham. Dice la historia que Cristóbal Colón, no se sabe muy bien de dónde es, algunos dicen que era italiano, otros que era portugués. Lo que sí sabemos es que sus expediciones fueron financiadas por el Reino de España. Y algunos dicen también que él aprovechó este impulso de cuando justo había terminado la reconquista, ¿verdad? Los españoles, digamos, habían echado a los musulmanes de la península y Cristóbal Colón estaba con muchas ganas de hacer estas expediciones, pero Portugal no le quiso financiar. Así que él aprovechó el impulso, la alegría de los españoles y dijo, mira, si queréis me podéis financiar en esto. Y resulta que en ese momento Isabel de Castilla y Fernando de Aragón arriesgaron su patrimonio para financiar estas expediciones. No estamos hablando de le daban ahí 1000 euritos y venga a explorar, sino que había una gran cantidad de dinero involucrada, a tal punto que solamente un rey o un reino pudiera financiar este tipo de expediciones. Él se tuvo que someter, digamos, a las leyes y los acuerdos que hizo con estos reyes a cambio de esta financiación, digamos, ¿no? Bueno, si esto es así con un rey terrenal, ahora, ¿cómo actuamos cuando no un rey terrenal, sino el Señor de señores nos da una orden? Y no solamente esto, ¿quién tiene control total sobre lo externo? ¿Acaso nosotros podemos controlar que nada vaya a pasar cuando cruces la calle? No, ninguno de nosotros tiene este control, ni los reyes españoles tenían el control de garantizar la seguridad de Cristóbal Colón. Ellos no podían hacerlo. El único capaz de hacerlo es el Dios Adonai. Es el único capaz de controlar todo lo externo a Él mismo. Así que queremos ver cómo se refleja esto en la vida del cristiano. Y vamos a ver dos implicaciones que tienen el nombre de Dios Adonai, es decir, el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios sea el Señor de nuestras vidas o que Dios sea el Señor del universo. ¿Qué implica en nuestras vidas? La primera implicación es que el nombre Adonai exige una vida de integridad. El nombre Adonai exige una vida de integridad. Si pudiéramos resumir la integridad de una manera sencilla, es ser la misma persona en todos los sitios donde estás, en público, en privado, te comportas de la misma manera. Es una persona que tiene integridad. Y para estudiar esto, hermanos, vamos a ir al libro de Colosenses. Es una de las cartas de Pablo que está
refutando las diferentes herejías por medio de la suficiencia de Cristo. En capítulos 1 y 2, él trata la suficiencia de Cristo para la fe, es decir, de manera más teórica, porque Cristo es lo único que necesitamos en nuestra fe. Y luego en los capítulos 3 y 4 nos muestra cómo se ve reflejado la suficiencia de Cristo en la vida de los cristianos, es decir, cómo deben comportarse. Los versículos en los que nos vamos a centrar están en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahí dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Como decíamos, esto se encuentra en la sección más práctica de la carta de Colosenses. Pablo está instruyendo cómo deben ser llevados a cabo la relación entre los cristianos. Justo antes de esto, al principio del capítulo 3, versículos del 1 al 4, nos está diciendo que el cristiano tiene que poner su mirada en las cosas celestiales. Su mirada tiene que estar puesto en las cosas de arriba, en lo celestial. Luego del 5 al 9 también nos muestra que la manera de poner nuestra vista en lo celestial es combatiendo el pecado. No hay nada más espiritual que el pecado y la santidad. Y por fin, el segmento justo antes de eso nos dice que como nuevas criaturas nos debemos de portar de una determinada manera, versículos del 10 al 18. Así que en el versículo del 10 al 17, y en el versículo 18 nos empieza a mostrar cuáles son las características de una persona que es una nueva criatura, una persona que ha comprendido, que ha tenido un nuevo nacimiento. Nos lo empieza a enseñar, y nos lo enseña en concreto en el hogar. Cómo las relaciones en el hogar tienen que ser vistas o ejecutadas por aquellos que conocen a Dios. No se trata de una actitud moral solamente. Fijaros que también es algo íntimo, es donde no todas las personas tienen acceso o pueden ver. Y aquí en el versículo 18 nos muestra cuál es el resultado de una persona que es nueva criatura, que es una esposa. Versículo 18 dice que estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta expresión, que como conviene en el Señor, denota obligación. Están obligadas a sujetarse a sus maridos porque están sujetas al Señor. El hecho de que ellas se sujeten a Dios hace con que ellas se quieran sujetar a sus maridos. Esta es la idea. Y la palabra justamente que utiliza aquí es en el Señor. En griego no es Adonai, pero lo equivalente que sería Kyrios. Igualmente los maridos, ¿qué deben hacer? Deben amar a sus esposas y no ser ásperos con sus mujeres. Tienen que hacer que las esposas se quieran sujetar a los maridos. Y esta palabra ásperos es amarga. No deben de amargarle la vida a sus esposas. Versículo 20. Le recuerda a los hijos que deben ser obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Como vemos, el argumento o razón por la que debemos de portarnos de una determinada manera es porque esto agrada al Señor. Es un argumento de autoridad. Lo tienes que hacer porque hay una autoridad sobre ti. Igual que antes nos decía que las mujeres se sujetan a los maridos y los maridos deben amar, ahora nos dicen que los hijos deben de obedecer a los padres y los padres, ¿qué deben hacer? No exasperar a sus hijos para no desalentarlos. Miren, hermanos, la verdad estoy intentando hacerlo lo más breve y resumido posible porque
Cada uno de estos versículos amerita su propia prédica. Sin embargo, lo que queremos destacar en esto es cómo el argumento de por qué se deben de portar de una determinada manera es porque Cristo es Señor. Eso es lo que estoy intentando destacar para que lo veamos en esta mañana. Cada uno de estos mandamientos destaca el señorío de Cristo. Exasperar podría ser traducido como provocar o irritar. Es decir, no provoquen la ira a vuestros hijos para no desalentarlos. Y en este último segmento, que es el que nos queremos centrar, tenemos algo que en nuestra cultura actual no es tan común, porque nos está dando un mandamiento exclusivo, centrado, ¿verdad?, en los amos y los que trabajan para los amos, los siervos en este caso. Los siervos eran los que ocupaban diferentes labores dentro del hogar. Ellos se ocupaban de servir tanto a los señores como a los invitados. Ellos se ocupaban de labrar la tierra, de cuidar la casa, muchas veces incluso de cuidar a los hijos. En nuestros días actuales sería algo parecido a un mayordomo, si lo tuviéramos que poner así semejante. Pero cuando hablamos de las implicaciones que tiene un amo con un siervo, podríamos decir que se está refiriendo a alguien que trabaja para otra persona. Creo que aquí todos trabajamos para alguien. Y si no trabajas para alguien, alguien trabaja para ti. Entonces todos estamos en una posición de amo y de siervo de alguna manera. Y este es el énfasis que hace Pablo en estos versículos. La palabra manda a aquellos que están bajo órdenes de otros que no lo hagan para ser vistos, sino que lo hagan como para el Señor, como para Dios. Versículo 22. No deben de hacerlo para agradar a los hombres, ni para ser vistos por ellos, sino temiendo al Señor. Y es en el versículo 23 donde vuelve a repetir esta idea, pero diciendo que lo hagan de corazón. Hacerlo de corazón, hacerlo desde el interior, desde tu mente, desde dentro de ti. Vemos también este paralelo en Efesios 6:6, donde también Pablo da instrucciones, los amos a los siervos, de cómo deben de portarse los unos con los otros. Y la idea principal aquí, hermanos, es que debemos de servir a nuestros amos, debemos de servir a nuestro jefe, como si de Dios mismo se tratara. Debemos de servirlo como si estuviera detrás de nosotros el mismo Señor mirando a ver cómo hacemos nuestro trabajo. Claro, es que es interesante que el tema de la recompensa también va siempre asociado con el nombre de Dios como Adonai o Kyrios. El versículo 24 dice que la recompensa viene de Dios también por medio de Cristo. Es Cristo a quien servimos, Él es el verdadero Señor, Él es el verdadero Adonai, Él es el verdadero Cristo. También recuerda que aquellos que hacen injusticia sufrirán las consecuencias, igual que lo que leímos en Génesis 15. Y por último, en el capítulo 4:1, que es la segunda parte que habla a los amos, ¿verdad? Le dice a los amos que deben de tratar con justicia a sus siervos. Deben de tratar con justicia a sus siervos, recordándoles ¿qué es lo que les recuerda? Que tienen a un Dios que está por encima de ellos. Pero este Dios, este Señor, ¿cómo se presenta una vez más? ¿Cómo lo presenta? Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Entonces la idea sigue siendo la misma. ¿Por qué nos comportamos de una determinada manera cuando no hay nadie? ¿Por qué nos comportamos con integridad? Porque hay un Dios detrás de nosotros o encima de nosotros. Aunque en nuestra sociedad el tema de la autoridad está muy mal vista, yo creo que todos entendemos este ejemplo.
permitidme ilustrarlo con una anécdota un poco graciosa que me pasó a mí. Cuando yo estaba en el instituto, yo era de aquellos que hacía las bromas pero nunca me pillaban. Nunca me pillaban. Sabía escaquearme. De alguna manera me salía con la mía y no me pillaban. Pero recuerdo una vez que yo le estaba gastando una broma a un colega, lo tenía sentado al lado y no sé por qué diantre se me ocurrió querer pegarle algo en la espalda. Y estaba tan concentrado intentando pegarle en la espalda sin que él se diera cuenta que yo no me di cuenta que todos me estaban mirando. Y sobre todo el profesor me estaba mirando. Cuando me di cuenta que el profesor me estaba mirando, ya era demasiado tarde, ya la clase estaba en silencio, todos apuntando hacia mí con su mirada. Bueno, no hubo nada que hacer. El profesor me dijo, Ever, fuera de clase 5 minutos. Y yo, bueno, vale. Me pilló. No había nada que hacer. Pero fijaros como yo me estaba comportando de una cierta manera porque pensaba que no me veía. Como no me veía, yo me portaba de una determinada manera. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir que Dios sea el Señor de nuestras vidas? Eso quiere decir que Dios nos está observando en todo momento. Eso quiere decir que su nombre, Adonai, su nombre, Kyrios, exige que nosotros nos portemos con integridad. No podemos huir de su mirada, no podemos huir del juicio eterno de nuestro Señor. Tenemos que vivir vidas de santidad e integridad en todo momento. ¿Cómo te portas cuando estás tú solo con tu móvil? ¿Qué miras cuando vas por la calle? Cuando estás tú solo en tu habitación y nadie entra en tus pensamientos, ¿qué es lo que anhelas? ¿Qué deseas? ¿Qué piensas? Mirad, es muy fácil ser cristiano los domingos. Venimos aquí, nos ponemos una ropa bonita, un buen traje, saludamos a todos y somos amables con todos. Pero ¿cómo eres en tu día a día? ¿Tus labios son puros? ¿Las personas con las que te juntas? ¿Estás fomentando un ambiente donde quieras glorificar el señorío de Dios? ¿O te dejas llevar por las conversaciones que no tienen un buen fin? ¿Son tus ojos puros? ¿Son tus pensamientos puros? ¿Estás anhelando ver al Señor en tu vida? ¿O estás buscando la oportunidad? Cuando no te esté mirando, ahí es cuando yo hago lo mío. Fijaros que Pablo en esta epístola está apuntando en todo momento al corazón. Les recuerda que hay un Señor que está mirando constantemente. Y no se les escapa ni siquiera las relaciones íntimas, familiares. No es como en el colegio, que solo me he portado bien cuando me miraban. No, hermanos, nosotros tenemos a un Dios que es el Señor de todo, y saber que Él existe, saber que Él es Señor, exige que nosotros nos portemos de acorde a eso, de acorde a su palabra. Una vida de santidad e integridad, no una falsa santidad, de portarnos bien aquí, pero cuando salimos a la calle hacemos lo que nos da la gana. O pensamos lo que nos da la gana. Vemos lo que nos da la gana. Debemos respetar la autoridad de Dios en todo momento. Y esta es la primera implicación del nombre Adonai, que el Dios es Señor de todo. Él es quien da la recompensa, Él es quien castiga y Él es quien exige que vivamos de una determinada manera. No podemos escapar del Señor ni siquiera en nuestros pensamientos. No hay manera. Él controla, recordad, todo lo externo a Él mismo. Él es omnisciente, omnipresente. Y la segunda implicación, hermanos, es que el nombre Adonai de nuestro Dios exige que nosotros le rindamos cuentas a Dios. Tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor.
Y cuando hablamos de rendir cuentas, no hablamos solamente del día que nos muramos y que estemos delante de Él, sino que hablo de manera constante, en nuestra vida, en nuestro día a día, en las decisiones que tomamos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos comportarnos de una determinada manera delante de Dios? Bueno, porque su señorío así lo exige. ¿Y por qué debemos rendir cuentas? Porque Él es dueño de todo. Él es el Dios Adonai, Él es dueño de todo. No se trata de nuestro buen comportamiento, que casi lo tenemos que imponer a Dios y decir, me tienes que hacer caso porque yo me porto bien. No, hermanos, eso no funciona así con nuestro Señor. Se trata de Él, de sus preceptos, de su ley, de lo que Él exige, no de lo que tú le exijas a Él. Acompañadme a Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Una famosa historia y creo que todos si no la conocemos, en algún momento hemos oído hablar de ella. Y que es más relevante de lo que pensamos. ¿Me acompañáis con la lectura? Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos juntos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Como vemos aquí de manera breve, pagar los impuestos no es una cuestión que incomoda solamente a la gente de hoy en día. Esto ya incomodaba a las personas desde los tiempos de Cristo. Quizás no tenían hacienda, pero se buscaban una manera de escapar o de evadir el pago de impuestos. Y aquí los fariseos y el pueblo de Israel, como sabemos, consideraban a los israelitas que trabajaban para el imperio como traidores, porque les estaban arrebatando su dinero para un emperador que, bueno, ni siquiera se preocupaba por ellos y que además los oprimía. Y leemos en el capítulo anterior, en el capítulo 21, es el momento en el que Jesús entra en la ciudad de Jerusalén y es aclamado como el rey, donde todos están gritando Hosana, Hosana. Y lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo tras entrar como rey es quitar a los vendedores que estaban usando la casa del Señor para hacer negocios. Pero no solamente hacer negocios, sino ganancias deshonestas. Eso, por supuesto, molestó no solamente a los fariseos, sino que molestó a los saduceos y molestó a todos aquellos que querían imponerse su religión o sus estatutos al pueblo y no querían aceptar lo que Cristo estaba enseñando. Y de ahí en adelante, los fariseos se empiezan a juntar no solamente con los saduceos, que como habíamos dicho en la última prédica, ellos eran enemigos de cierta manera. Tenían visiones completamente opuestas, tanto de la palabra como del imperio romano. Ellos no estaban de acuerdo. Pero como dice el dicho, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Entonces se juntaron para intentar pillar a Cristo. Y fijaros lo que hacen durante estos versículos del capítulo 21 es intentar de alguna manera quitarle crédito al señorío de Cristo. Es quitarle crédito a lo que Él está haciendo. Es intentar pillarle con alguna pregunta sospechosa, igual que la pregunta que le hicieron los saduceos sobre la resurrección.
Era lo mismo, querían saber si él iba a tropezar y se iba a quedar en ridículo. Así que intentaron acercarse a Cristo, no los fariseos, sino que sus discípulos. Los fariseos se juntaron para planear algo, como se nos dice ahí al principio del versículo 15, porque no había manera de detenerlo. Entonces enviaron a sus discípulos, porque los fariseos se les reconocían enseguida, tenían una cierta vestimenta que era muy llamativa, pero los discípulos iban de cierta manera como espías. Intentan incluso acercarse a Cristo haciéndole cumplidos, diciendo, oh maestro, sabemos que eres justo y que no eres parcial y que dices la verdad. Estaban intentando halagar, distraerlo, para que él cayera en la trampa. Pero como el Señor sabe la intención de sus corazones, el Señor no se deja llevar por esos halagos. No se deja llevar por esos halagos. Fijaros que cuando ellos le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Justo lo que viene después, versículo 17 es, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no? Ahí le han puesto contra la espada y la pared. Si Cristo dice que sí es lícito, el pueblo se va a rebelar y se va a enfadar. Pero ¿cómo vas a decir que es lícito si nos están oprimiendo, si nos están maltratando? ¿No viniste tú a salvarnos? Y si él dice que no es lícito, resulta que estaba con los herodianos. Los herodianos eran los descendientes de Herodes. Por eso era importante que estuvieran ellos ahí, porque si él dijera, no, no hay que pagar el impuesto al César, digamos así que le iban a llevar a la cárcel. O igual que nos pasaría a nosotros si evadimos los impuestos, nos llega una carta de bienvenida de Hacienda. Es algo así. Era lo que estaban intentando hacer, querían pillar a Cristo de cualquier manera. Pero de nuevo, nuestro Señor Jesucristo, que sabe la intención del corazón, dice versículo 18, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? ¿Sabéis? Hipócritas es como Cristo se solía referir a los fariseos. Estaba mostrando que él sabía que eso era un plan de los fariseos. Al Señor no se le escapa nada. Él es omnisciente. Y vio que a través de sus acciones, incluso de sus palabras, intentando decir, mira, sabemos que eres un buen maestro, sabemos que dices la verdad. Pero la intención de su corazón, aunque la pregunta en sí no tenía nada de malo, pero la intención de su corazón era pillar a Cristo y dejarle en ridículo. A continuación, el Señor dice, mostradme la moneda que usa para pagar ese impuesto. Y nos podemos imaginar a los discípulos corriendo, volando, buscando una moneda para enseñárselo, como diciendo, ahora lo hemos pillado. Ahora lo hemos pillado. Va a decir que sí o que no, y ahora ya no hay escapatoria. O el pueblo le va a odiar o se va a terminar yendo a la cárcel. Y nuestro Señor Jesucristo coge esa moneda, coge la moneda y la enseñan, ¿verdad? Le dicen, mira, esta es la moneda. Y la moneda que era un denario. Un denario. Cuando hablamos de esta moneda, era la moneda típica que se usaba para el impuesto anual. Aunque había otras monedas que circulaban en el Imperio Romano, la que se usaba para el pago del impuesto, en concreto de César, era el denario. Y en la moneda del denario estaba no solamente el valor de la moneda, pero estaba la cara del gobernador o del Kyrios, del emperador. Fijaros que en esto, una de las connotaciones que ellos se querían dar a sí mismos era que ellos eran una divinidad, que ellos eran una deidad, que ellos eran un dios, no eran solamente un gobernador, sino que además era un dios.
Pero ¿qué pasa de nuevo con Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? Una respuesta que los deja a todos maravillados. Lo primero que nos dice es dar al César lo que es del César. Es decir, ¿qué le corresponde al emperador en este caso? Al emperador le corresponde los impuestos. Pues dadle a él lo que le corresponde. Y esta palabra de aquí que dice dad no es como entregárselo o regalárselo, sino que es más bien devolvérselo. Lo que está diciendo es que es justo que el gobernante cobre los impuestos. Eso es lo que está diciendo. Dad al César lo que es del César. Le corresponden los impuestos, pues dádselo a él. Pero la segunda parte es lo que los desmonta a todos. Porque luego dice, darle a Dios lo que es de Dios. Darle los impuestos a César, esto es legítimo. Pero César no es Dios. Acaba de hacer una distinción entre el gobernante, el Kyrios con minúscula, y el Señor, el Kyrios con mayúscula. El gobernante no es Dios. ¿Quién es Dios? Y que Cristo dejó muy claro. Es lícito que se paguen los impuestos, que se haga lo correcto delante del gobierno, aunque ellos sean inmorales, injustos. Nosotros no podemos justificar diciendo, bueno, es que como ellos nos tratan mal, pues yo no pago mis impuestos. No, hermanos, no tenemos ese derecho. Si tú no pagas tus impuestos, también estás robando. No estás haciendo lo que te corresponde. Así que no tenemos esta excusa. Pero la segunda parte, hermanos, y es en lo que nos queremos fijar, es que hace esta separación, como decíamos, entre el gobernador Kyrios y el Dios Kyrios. Al decir que darle a César lo que es de César, César pasa a un segundo plano. Él se convierte en el segundo. Y el énfasis que es igual, que es lícito darle a los impuestos al Kyrios, pues cuanto más darle lo que le corresponde a Dios. Y tranquilos, no estamos diciendo que Dios necesita tu dinero y que tienes que pagarle a Dios. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que todo lo que le corresponde a Dios se lo tenemos que dar. En otras palabras, está diciendo que lo que es de Dios no es del César. El César puede quedarse con el dinero si quiere, pero todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Si nosotros vamos a rendir cuentas delante de Hacienda, si nosotros vamos a rendir cuentas delante de un banco, de un préstamo que hacemos, de un coche que compramos, de una casa, tenemos que rendir cuentas. Si no pagas tu mensualidad, ¿qué es lo que pasa? Quizás te puedas escapar 1 o 2 meses. Pero de nuevo, te van a llegar invitaciones amigables a casa. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos al Señor de señores? ¿Qué pasa cuando nosotros no damos lo que le corresponde a Dios? A Dios. Si nosotros le tenemos que dar lo que le corresponde al gobierno, que es corrupto, ¿verdad? Todos lo sabemos. Cuanto más al Señor de señores, que es justo. Dios no es corrupto, todo lo contrario, Él es perfecto. Y Él exige que nosotros rindamos cuentas. Hubo un político en un país nórdico que dimitió porque usó el dinero público para tomarse un café y no lo justificó. Bueno, sabemos que esto en España no sería un motivo para dimisión, ¿verdad? Pero la idea sigue siendo la misma. Cuando te das cuenta de que estás usando algo que no es tuyo, sobre todo en un cargo político, tienes que dimitir, estás robando, ¿verdad? No estás haciendo lo correcto. La vergüenza de este político fue tanta que se empezó a salir en los medios que se vio forzado a renunciar a su puesto. Pero hermanos, resulta que nosotros no hemos ofendido a un sistema.
Resulta que nosotros no hemos robado un café. Nosotros hemos ofendido al Señor de señores. Nosotros hemos robado al Señor de señores. Al que le pertenece todo y que lo sabe todo, a Él se lo hemos quitado. Hemos ofendido a nuestro Dios, creador. Pero fijaros que Él es tan poderoso y tan capaz de pagar cualquier deuda, de dar cualquier recompensa. Recordad, Él es soberano sobre todo lo que es externo a sí mismo, que Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda que ninguno de nosotros jamás podría pagar. Si no lo conoces todavía, te aliento a que tires de rodillas delante de Él y pidas clemencia, porque Él es un Dios, un Señor misericordioso, que se apiada de nosotros si le buscamos de la manera correcta, dentro de sus preceptos, entendiendo que nosotros no podemos pagar esa deuda que es el pecado. No hay nadie que pueda pagar esa deuda. Él es Señor sobre todo y Él tiene autoridad incluso para perdonar pecados. Así que si pones tu esperanza en su obra, en su persona, en lo que ha hecho Jesucristo, en esta muerte en el Calvario por nuestros pecados, Él puede todavía redimirnos. ¿Y ahora qué pasa con los que ya conocemos a Cristo? Hermanos, reconocemos de manera diaria que todo le pertenece a Él. Estamos preguntándole al Señor a la hora de tomar decisiones en nuestras vidas. No, qué ropa me voy a poner. No este tipo de decisiones. Pero a veces vamos corriendo hacia un trabajo porque nos van a pagar más. Hermanos, eso no es pecado. Si te pagan más, gloria al Señor. Pero la cuestión es, ¿estamos acercándonos al Señor y preguntándole qué piensa? ¿No es acaso Él el Señor de señores? ¿Sabes si Él está de acuerdo con esto o no? Cuando tienes que comprar algo, cuando tienes que mudarte, cuando tienes que ir a otro lado, ¿te importa lo que piensa Dios? ¿O hay una separación? Las cosas del César y las cosas de Dios. Las cosas de Dios son solo los domingos por la mañana. Las mías son todos los demás días. Hermanos, tenemos la influencia de la sociedad en la que nos están siempre bombardeando de mi vida, mis decisiones. Yo hago lo que me da la gana. Yo soy dueño de mi vida. No, hermanos, nosotros no somos dueños de nada. El Señor es dueño de todo. El Dios Adonai, el Kyrios, es el dueño de todo. Y creemos que podemos tomar las decisiones que nos den la gana sin preguntarle, sin consultarle. En 1990, una empresa llamada Enron parecía estar en su auge, en el mejor momento de esa empresa. Año tras año, los reportes eran positivos, iban creciendo. Parecía imposible de detener la innovación, la tecnología. No dejaban de crecer. Los directivos estaban maravillados con todo lo que estaba pasando, los inversores también. Sin embargo, lo que estaba pasando es que estos mismos directivos estaban mintiendo. No estaban dando los números reales de lo que estaba pasando. Estaban ocultando las cuentas y omitiendo los verdaderos valores. Tras algunos años, en el 2001, esa misma empresa que no dejaba de crecer, de manera sorprendente, aunque no tan sorprendente porque estaban viviendo una farsa, se declaró la bancarrota. El mayor motivo de la quiebra, ¿sabéis cuál fue? La falta de honestidad de los miembros de la empresa. La falta de honestidad de los directivos. La incorrecta rendición de cuentas de los directivos. Hermanos, si esto es así con una empresa que hoy está aquí y mañana se va,
cómo es rendir cuentas delante de nuestro Señor. Recordad, a todos nos va a llegar la factura. Si no nos llega en esta vida, nos llega en la siguiente. Nadie puede huir. Nadie. Si ponemos nuestra confianza en Él y caminamos de acorde con su palabra, Él nos corrige para que nosotros podamos rendir cuentas de manera correcta. Que podamos preguntarle al Señor. ¿Cómo preguntamos al Señor? Preguntamos por medio de su palabra, por medio de los líderes de la iglesia, por medio de consejos que provienen de su palabra. De nuevo, hermanos, nosotros no tomamos decisiones pensando que nuestra vida nos pertenece a nosotros. Como mismo Santiago dice, si el Señor así lo permite, así haremos. Si es la voluntad del Señor, así se haga. Así que en conclusión, hermanos, el nombre Adonai hace alusión a que Dios tiene autoridad y potestad sobre todas las cosas externas a sí mismo. Vemos donde aparece por primera vez cuando Abraham habla con Dios reconociendo que Él es el único capaz de dar la recompensa, de proteger. Él es el único capaz de cumplir la promesa del Hijo a pesar de su edad, de ya ser mayor. Y vemos que esto nos lleva a dos implicaciones. Hay muchas más implicaciones, hermanos, pero hemos elegido simplemente dos implicaciones que nos llevan a entender el nombre Adonai. Y el primero es que su nombre exige integridad. Tenemos que vivir nuestras vidas como si Cristo estuviera a nuestro lado, viendo todo lo que hacemos, viendo todo lo que pensamos, todo lo que miramos, todo lo que decimos. Su posición de autoridad demanda que nosotros vivamos en integridad. La segunda implicación que vimos es que su nombre exige que le rindamos cuentas a Dios. Se trata de vivir una vida de libertinaje y hacer todo lo que nos da la gana. Él sigue siendo el dueño de todo, todo le pertenece a Él y Él exige que le consultemos, que consultemos su voluntad. Su nombre muestra que Él es Señor de todo, Él es Señor de señores. Hay una frase que dice, la verdadera libertad está en encontrar al perfecto Señor. La libertad perfecta no es hacer todo lo que te da la gana, sino que es tener a un Señor que te cubre, que te respalda, que paga incluso esas deudas que tú no puedes pagar, pero que a la vez te corrige, que te enseña, que te muestra, que no tolera lo que está mal. La verdadera libertad está en encontrar al perfecto Señor. El verdadero Señor se llama Jesucristo. Él fue capaz de darnos libertad del pecado. Y por eso exige que nosotros vivamos una vida de acorde a su señorío. Él es el Dios Adonai. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Es un privilegio inmerecido que el Señor de señores nos corrija, nos muestre su voluntad, nos enseñe a caminar de manera correcta. Y Señor, solo te podemos pedir misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. A veces se nos olvida que tú eres el Señor de todo. Nos afanamos o queremos hacer esta separación entre lo que es nuestro y lo que es tuyo, Señor. Cuando en verdad nada es nuestro, Señor. Nada nos pertenece. Nada proviene de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Tú eres el único Dios protector, eres el único Dios que es Señor de todo, Señor.
Ayúdanos a vivir vidas de integridad, que te tienen presente, Señor, en nuestras maneras de comportarnos, incluso en lo íntimo, en nuestros pensamientos. También ayúdanos, Señor, a rendir cuentas. Todo te pertenece. No nos llevamos nada, Señor. Líbranos del pensamiento egoísta y egocéntrico que se centra solamente en nuestro ombligo. Te agradecemos una vez más por tu palabra, Señor.